Muy buenas noches, mi nombre es Rafael Ostia, estudiante de Seguridad Ocupacional. El tema es los efectos nocivos del ruido. Lo que quiero decirles de que nuestro oído es un órgano que si se daña no tiene reversa, ya que digamos es una membrana la cual no tiene, digamos, cuando se daña ya no tiene cura, digámoslo así como decimos en el ámbito popular. Entonces debemos cuidar nuestros oídos. ¿Y cómo lo cuidaremos? Lo cuidaremos conociendo de que hay clases de ruidos, que son el ruido continuo, ruido intermitente y ruido de impacto. En el ámbito laboral, el ruido continuo es, por decir algo, cuando una máquina está encendida, que debe estar encendida durante más de 8 horas, o cuando una planta de procesos que esa está prendida las 24 horas. También, digamos, lo que existe el ruido intermitente, que es aquel que digamos que no es constante, y sería si utilizamos una guarañadora, ese ruido es por el momento. Si utilizamos una motobomba, ese ruido es por ese momento, no va a ser constante. Si hablamos del ruido de impacto, tendría, como su nombre lo dice, de impactar en el momento, que sería el de martillo, cuando se martilla, en ese momento que estamos golpeando está ocurriendo un ruido de impacto. Si utilizamos una porra, igualmente. Entonces esas son las tres clases de ruido. ¿Cuáles son las afectaciones que podría sucedernos a nosotros? Digamos, pérdida de la audición debido a ese daño que no tiene, digamos, como lo dijimos ya, no tiene reversión. Sería los problemas en la salud, el estrés, digamos, pérdida del equilibrio. Las personas que sufren de sordera o tienen problemas con los oídos no pueden trabajar en altura. ¿Qué más puede suceder? Derivado de eso, digamos, a esa enfermedad se llama hipoacusia. Ese es el nombre de esa enfermedad, de la pérdida auditiva. También nosotros los estudiantes o personal de la seguridad ocupacional también debemos entender de cómo hacer para disminuir esas clases de ruido en el ámbito laboral. Debemos ir, como se dicen, existen 3 medidas que podemos hacer, que es la medida de ir a la corrección a la fuente, otro que es ir al medio, y por último al individuo o al trabajador. ¿Cómo actuar en una clase de ruido, digamos, continuo en el ámbito laboral? Sería encerrar esa máquina para evitar que el ruido salga al exterior y afecte a los trabajadores. Esa sería una de cómo atacar al medio, porque la fuente no podemos atacarla directamente, porque necesitamos que esa planta esté produciendo, y es una planta que ya hemos buscado por muchos medios, y si no encontramos cómo buscar una solución para que esta planta sea menos ruidosa, nos toca encerrarla para que el ruido no afecte. También otra medida sería en el medio, ¿no? Estamos hablando de ya en el medio, es buscar en el cual se traiga esos controles, ese tipo de mecanismo que se maniobre esa máquina, y encerrarla en cierto, digamos, una habitación
o una oficina, digamos, que esté herméticamente sellada, y que si tiene ventanas sea doble protección de sus vidrios. Las paredes si pueden ser doble paredes para evitar que el sonido penetre, y desde ahí el trabajador maniobre esa máquina. Eso sería en el medio. Si ya por último vemos que el ruido sigue siendo alto, aún con todas esas medidas, tendríamos que utilizar elementos de protección personal contra el ruido. Serían los tapaoídos de copa o los tapaoídos de inserción. Yo aquí les puedo mostrar los tapaoídos de copa en este momento, que es estos son los tapaoídos de copa, y tengo una muestra de un tapaoído de inserción, que es este tapaoído de goma, tapaoído de inserción. Entonces esas son las medidas que nosotros podemos hacer para evitar nuestra afectación a los oídos. Entonces, si les gustó, denle en like, y mucho gusto de haberles compartido este video.